de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes Yasmín Islas. 12 PM Noticias. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Mira, el teléfono está congelado ahí, qué barbaridad. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están en este jueves 4 de septiembre del 2025? La ciudad parece que pegaron los apaches, sola la ciudad, las escuelas, la lluviecita. A mí la verdad, no sé si soy contreras o qué, pero me encanta cuando está la lluviecita, así como está ahorita, el chipi chipi, muy bonito, muy agradable. Ya cuando se viene el chubasco y empieza a hacer destrozos y daños y ahí sí ya no me gusta la lluvia, pero mientras tanto así sí me gusta. Bueno, no sé por qué el teléfono no se actualiza el clima, pero acá en la computadora, a ver, una temperatura en este momento de 22 grados aquí en Cananea. Vamos a tener una máxima de 23, tuvimos una mínima de 15, un clima sumamente agradable hasta ahorita. Lloviendo, lloviznando, durante toda la mañana, no sé, en la noche, yo a gusto dormí, no, ni cuenta me di. A ver, ahí los que deambulan por las noches, cómo estuvo en la noche, la lluvia. No, yo la verdad caí y a gusto me dormí, ni cuenta me di cómo estuvo la lluvia. Pero en la mañana pues seguía el chipi chipi que le decimos nosotros, ¿no? Bueno, a ver, antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina 645-10-128-33, 645-10-128-33, el teléfono en cabina. El WhatsApp 645-34-05501, en el mineral.com, perdón, a ver, es que me acaban de hacer las nuevas hojas de cómo estamos en redes sociales y la verdad que no le entiendo nada. Mejor tráiganme la que tenía, por favor. A ver, dice en Facebook, Instagram, X, TikTok y Spotify estamos como elmineral.com.mx. En YouTube estamos como @elmineraltv. En Facebook y en Instagram estamos como en Facebook y en Instagram. Gracias, porque no entendí nada. Lo que le íbamos a poner de Manzana Radio, no se lo pusimos, nomás lo hicimos nuevo. Bueno, a ver, ahorita que le agreguemos ahí. En Facebook y en Instagram estamos como Oro Radio 107.3 FM y en Alexa, déjeme ponerle acá a mano, porque era la idea de que hiciéramos esa nueva guía de las plataformas, que también estamos a nuestros amigos de Manzana Radio allá en Hermosillo, en la 100.7, también nos escuchamos en este momento a través de la 100.7 en Hermosillo, en Facebook y en Instagram, estamos como Oro Radio 107.3, nuestros amigos de Manzana Radio también están en redes sociales, también están en las plataformas como Manzana Radio o Radio Manzana, como es que primero era Radio Manzana y luego ya ahora que hace que salieron ya Cuadrante, le cambiaron ahí a Manzana Radio. Y en Alexa, dígale Alexa, reproduce la radio comunitaria de Cananem Tuning. Creo que también nuestros amigos de Manzana Radio ya están en Alexa, les voy a preguntar. Bueno, pues gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, una tarde preciosa aquí en Cananea. Afortunadamente hasta el momento no ha habido pues daños derivado de las lluvias. Sí, ha estado lloviendo aquí en Cananea, en gran parte del estado, ¿no? Que desde ayer se cancelaron las clases en todo el estado. Y obviamente también para acá, para Cananea y acá en la frontera Sonora, Arizona. Oye, que también está lloviendo para allá, para Tucson, me están diciendo, ¿no? Para Sierra Vista, a ver, que también está lloviendo para allá, para aquellos rumbos. No sé si hasta Phoenix, ahorita le voy a preguntar a la familia si está lloviendo allá en Phoenix. Bueno, vámonos con la información, a ver...
Ataques militares al narco en países amigos no son necesarios, dice Rubio. Anuncia casi 20,000 millones de dólares en ayuda para Ecuador. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que no cree que en países amigos como Ecuador vayan a ser necesarios los ataques militares, como el ejecutado esta semana sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, porque ellos cooperan, dijo. Al mismo tiempo, anunció una ayuda por casi 20 millones de dólares a la nación ecuatoriana. En una rueda de prensa en Quito con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Rubio aseguró que en Venezuela están involucrados con el tráfico de drogas e insistió en que un gran jurado y la fiscalía en Estados Unidos ya acusaron al presidente venezolano Nicolás Maduro como un líder del narco. Qué barbaridad, ¿no? Primero lo de la lancha, ahora líder del narco. A ver en qué para esto, pero no se vislumbra que en buen plan, ¿no? Estados Unidos, el presidente Donald Trump entró pero con todo en esta segunda ronda. A ver, ¿qué más de información? México y Estados Unidos crean grupo de alto nivel contra narco, armas y fentanilo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, anunciaron la creación de un grupo de alto nivel entre ambos gobiernos para enfrentar delitos transnacionales. El organismo se enfocará en fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el tráfico de personas, de migrantes, detener el flujo de armas ilegales y atacar la producción y distribución de fentanilo. Rubio destacó la coordinación con el gobierno mexicano. No hay gobierno en este momento que esté cooperando más con nosotros en la lucha contra la criminalidad que el de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue lo que dijo. Oye, y que también la presidenta aprovechó la reunión del día de ayer con Marco Rubio para pedir la extradición de capos de Estados Unidos a México tras la captura del Mayo Zambada también. ¿Qué más de información? Este tema que Sheinbaum calificó, dice que no está en la agenda una reunión pronto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero llamó ridículo a Alito por ir a Estados Unidos a denunciar narcodictadura. A ver, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que por lo pronto no está en la agenda una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump tras la visita que hizo a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. No ha sido tema todavía, dijo, no está, digamos, en la agenda pronto. Bueno, a ver, vamos a ir a una pausa rapidísimo y regresamos con una entrevista aquí. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Cosméticos Swan, siempre a la vanguardia. Te ofrecemos productos para el cuidado de la piel. Amplia variedad de cosméticos, desde lo más básico hasta lo que está en tendencias. Productos para la aplicación de uñas, para el cuidado del cabello. Manejamos precios increíbles desde mayoreo y menudeo. Somos la opción. Ya no grandes más, variedad, calidad, solo en Cosméticos Swan. Calle Tercera Oeste y Callejón Hidalgo en El Ronquillo. Nuestro horario, lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Domingo, 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Otro día más que sabe a lo mismo? ¡Basta ya! Te presentamos la bomba de sabor que estabas esperando. Las sodas italianas con perlas explosivas. Cada sorbo es una fiesta en tu boca. Y descubre nuestro producto estrella, la irresistible Coffee Malteada. El shot de energía cremosa que te levanta al instante. Esto es Coffee Time, donde un latte, un cappuccino o un dirty chai no son solo una bebida, son una experiencia. Son sabores únicos que despiertan tus sentidos. ¿Un plan con amigos? Reserva ya y vive la experiencia completa. Visítanos en Coffee Time 1, en calle Tercera Este, entre Juárez y Sonora en el centro, o en Coffee Time 2, en el punto de moda, en el Parque Tamosura, local 11. Aquí sabe la sorpresa. A Coffee Time, donde tu rutina explota de sabor. Reserva al 645-331-3607. Busca @Coffee Time en todas las redes y descubre mucho más. Te estamos esperando. Coffee Time, patrocinador de Oro Radio.
Delicias de Pasteles te endulza la vida a ti y a tu familia con los mejores pasteles de la ciudad. Tienen una gran variedad, desde 3 leches, fresa, cajeta, alemán, Snickers, Milky Way, Oreo, hawaiano, chocolate, entre otros. Y en pies tienen de queso, de limón, de plátano, de coco y de manzana. También tienen charolas de pan surtido, pan para baguettes, telera y bolillo para slapis. Y para tus eventos especiales, cuentan con pan relleno de queso Filadelfia. Visítalos, te esperan en la calle 8 y la calle México, en la esquina del sabor, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Delicias de Pasteles, patrocinador de Oro Radio. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Ya son las 12:20. Tenemos en la línea telefónica a la senadora de la República, a la licenciada Lorena Valles, y con temas muy interesantes a nivel nacional que están destacando en la agenda. Por supuesto, la toma de protesta a los nuevos jueces, ministros, ministras, magistrados, magistradas, entre muchos otros. Senadora, qué gusto saludarla. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Yasmín, qué gusto saludarte. Todavía se vale felicitarte por tu cumpleaños, que sea un gran año, que sigas celebrando la vida, que es más valiosa que tenemos. Muchas gracias, muchas gracias. No, hombre, fue maratónico agosto que tuvimos festejos. Es como un festival. Sí, como un festival, sí. Qué gracias, padre. Gracias, senadora. Eso es lo bonito del cariño, ¿verdad? De la familia, de los amigos, de todo. Muy así bonito, pues muchas felicidades. A mí muchas me gracias. encanta cumplir años, pero todavía me falta hasta diciembre. Hasta diciembre, pues vamos a festejar también maratónico. Exacto. Pues muy ya bien. listos para iniciar ya los trabajos, ya este 1 de septiembre, pues fueron momentos muy importantes, históricos, que se vivieron. Por un lado, la sesión del Congreso General y, como tú bien comentas, pues por el otro, la instalación del nuevo Poder Judicial. Sí, y en ese sentido, ¿qué expectativas hay con, también el informe de la presidenta de la República? Hay muchas expectativas respecto a los nuevos jueces, ministros y magistrados de que las cosas se hagan diferentes. Sí, fíjate que eso es importante. Te lo platico muy rápido. Sí. Primero, pues un momento histórico el que vivimos. Ya llegan el primer año, el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estuvo con nosotros en la Cámara de Diputados, en la sesión del Congreso General, nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Fue un momento muy importante, yo creo que particularmente para las mujeres, que tuvimos la oportunidad de recibirla, de formar parte de esta comisión de cortesía que recibe a todos los invitados especiales, y pues hacer un balance de lo que fue este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mujer además que ocupa esta responsabilidad en nuestro país, y bueno, pues en 2 rubros fundamentales. Uno, en materia económica, que seguimos consolidando la economía mexicana, y por otra parte, pues la política de bienestar, que se sigue fortaleciendo y que afortunadamente nos toca acompañar desde el Senado de la República todas estas acciones que se traducen en beneficios para la gente, y que en Sonora tan solo se atienden a 650,000 familias y que llegan más de 18,000 millones de pesos a nuestra entidad a través de esta política de bienestar. Y pues mucha información en este primer informe, donde Sonora destaca con proyectos como Cutzari, con todo el tema de semiconductores, Olini, el nuevo carro eléctrico mexicano, el Plan Sonora de Energías Sostenibles, y por supuesto también los polos de bienestar del Plan México, entre muchas obras de infraestructura como la conexión, la carretera Guaymas-Chihuahua, y por supuesto también en aquella región de Cananea, la que conecta Bavispe con Chihuahua, que también seguramente beneficiará a toda esta región, y pues a acciones en materia de salud y en diferentes áreas, que nos da mucho gusto que Sonora aparezca de manera reiterada en este primer informe de gobierno, pues gracias a la gestión y al liderazgo del gobernador Alfonso Durazo. Y también de manera histórica, que es la primera vez que se votó por los jueces, ministros y magistrados, y en ese sentido también, pues hay mucha expectativa de que sí puedan cambiar las cosas a como se venían haciendo en este país.
Sí, fíjate que ese es el otro momento tan importante que vivimos. Este fue un poco más tarde, terminamos ya hacia la madrugada y sí, pues llegaron a ocupar, a rendir protesta ante el Pleno del Senado de la República 881 personas juzgadoras que en los diferentes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, como tú sabes, pues el emblemático es la Suprema Corte de Justicia, en donde llegan 9 ministras y ministros a esta Suprema Corte. Histórico también los cambios, ya no son 11, son 9 ahora personas que integran la Suprema Corte, ya no habrá 2 salas, sino todo se resolverá en el Pleno de la Suprema Corte, y también se reduce la cantidad de años, antes eran 15 años, hoy son solo 12 años los que ocuparán este cargo. Y bueno, también muy simbólico que 5 mujeres, 5 ministras, 4 ministros, y bueno, pues también en función de la reforma que hicimos, quedó establecido quién ocupará la presidencia de la Suprema Corte, que creo que eso transparenta, que evita esos acuerdos en lo obscurito que antes se utilizaban para determinar quién habría de ocupar las diferentes responsabilidades. Y ahora pues el ministro Hugo Aguilar recibió 2 constancias, una como integrante de la Suprema Corte y otra por la cantidad de votos que él recibió el pasado proceso electoral, bueno, también otra por ser electo como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y recordar que cada 2 años, también es una modificación que hicimos, será rotativa la presidencia, es decir, no se va a enquistar una sola persona en la presidencia de la Suprema Corte, tendrá que irse rotando cada 2 años en función de la cantidad de votos que recibió cada ministro. Así es. Bueno, y ya por último, nada más, senadora, pues si hablamos de esta región, hablamos también de la parte minera. En días pasados que estuvo el gobernador aquí en esta ciudad, le preguntaba por lo del fondo minero. Me dice que desafortunadamente ese fondo pues ya desapareció. En campaña nos mencionaba usted, senadora, la posibilidad de gestionar para que esto volviera, y dadas las circunstancias que se han estado presentando aquí en el municipio en los últimos días, derivado de la crisis que azota esta ciudad, pues decían los comerciantes que la posibilidad de que se regresara el fondo minero. ¿Cómo va este asunto? ¿De plano no se puede? ¿Seguirán pugnando por él? ¿Cómo está? Bueno, el fondo de minero, como ya lo hemos platicado, pues ya se fueron esos recursos al programa La Escuela es Nuestra, y qué bueno que hoy las escuelas tienen mejores condiciones, y en este regreso a clases, pues afortunadamente encontraron las escuelas en buen estado, los niños, las niñas, los jóvenes sonorenses. Sin embargo, obviamente que persisten algunas necesidades, requerimientos, y hay varias cosas. Primero, el gobierno federal ha establecido algunas prioridades sobre las cuales debe de trabajar cada municipio que recibe recursos de la federación. Como tú sabes, hay una distribución, hay una fórmula en nuestro país para determinar que esos recursos públicos lleguen a los diferentes niveles de gobierno, desde el municipio, el estado, la federación. Lo que ha hecho la federación en esta nueva administración es establecer prioridades para que se atiendan los servicios básicos con los recursos que se destinan desde la federación. Y por otra parte, fíjate que hemos estado trabajando en una mesa de diálogo desde el marco nacional y obviamente con los gobiernos en los estados, que es el caso de Sonora, donde además el gobernador ha sido un aliado permanente del sector, un facilitador de la inversión, y en ese sentido sí se ha puesto sobre la mesa el trabajo sobre algunos proyectos con temas particulares específicos. Se están haciendo algunas valoraciones y son parte de los trabajos que estamos llevando a cabo. Y recientemente, como tú sabes, también se instaló el Consejo Minero de Sonora, que también era un pendiente, hoy ya tomó forma. Yo soy parte, me invitaron a ser parte como presidente de la comisión del Senado, la comisión de minería, y también están confluyendo los gobiernos de los 3 niveles, hay participación, el Congreso local, que también hace parte, y el sector minero, de tal manera que también ahí se puedan comentar sobre estos proyectos específicos, incluso explorar algunos mecanismos. Está el tema sobre la mesa y creo que podemos tener algunos ejercicios, algunas prácticas que pudieran irnos marcando alguna ruta.
Muy bien, pues senadora, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, ya sé que traía la agenda repleta, gracias por hacernos el espacio ahí. Encantadísima de saludarte y de saludar a toda la gente de Cananea. No, hombre, al contrario, muchas gracias, senadora. Gracias. Nos vemos pronto por allá y recuerden que este sábado viene la presidenta de la República Sonora y bueno, a rendir cuentas en su primer informe. Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes. Bueno, pues ahí está la licenciada, la senadora Lorena Valles, temas muy interesantes, muy importantes, que ya los hemos platicado aquí también con todos ustedes, los nuevos jueces, ministros, magistrados, que hay mucha expectativa, ¿no? De que sí puedan cambiar las cosas en México. El tema de la minería también, que siempre ha sido tema en esta región, y por supuesto el informe de la presidenta. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Oiga, compa, ¿ya probó las famosas marihuanas de la pasadita? No espere más. Imagine esto, birria jugosa, cabeza como seda, en tortillas de maíz recién hechas a mano y ese caldito que le hace chuparse los dedos. Un sabor explosivo directo de Imuris a su mesa. Más de 30 años conquistando paladares. Ábrale paso a la pasadita. Los esperamos todos los días de 8 de la mañana a 2 de la tarde en 3 sucursales. Calle 8 frente a la farmacia, Campos Mineros y frente al centro de salud. O si prefiere hacer su pedido, llame al 645-104-2032 o al 632-103-2785. Ah, y ya facturamos. Pida sin miedo al éxito y con todo el sabor de Imuris a Cananea. Ah, y si le preguntan dónde están las auténticas marihuanas, conteste con orgullo: en la pasadita, jefe. Taquería La Pasadita, sabor que hace historia. Patrocinador de Oro Radio. En la educación de tus hijos, cada decisión cuenta. Elige una base sólida. Elige el Instituto Hashem Reina. Abrimos inscripciones para el ciclo escolar 2025-2026. Ofrecemos una verdadera educación integral, bilingüe, con robótica, arte, deporte y, lo más importante, una formación en valores cristianos que forja el carácter. Nuestro diferencial es la atención personalizada y nuestro modelo educativo único, basado en la honra al niño, porque cada estudiante es invaluable. Contamos con incorporación a la SEC y el sistema LAM para un alto nivel académico. Asegura hoy el lugar de tu hija o hijo con una oferta especial en la inscripción anual. Tenemos descuentos de hermanos y convenios. Comunícate al 645-688-1936 o a nuestros WhatsApp 645-113-3512 y 645-110-3459 o visítanos en calle Cuitláhuac número 2, Colonia El Abasto. Instituto Hashem Reina. Fe, carácter, sabiduría, la mejor inversión para su futuro. Instituto Hashem Reina, patrocinador de Oro Radio. Ponte Blue, Blue Dental, ponte Blue, Blue Dental. Limpieza, blanqueamiento, cirugía, rellenos, puentes, radiografías. Para sonreír bien, tu sonrisa debe estar al 100. Hey, siempre promociones todos los días de la semana. No lo pienses para mañana, no, hazlo hoy en Blue Dental. Blue, yeah. Ponte Blue, Blue Dental, ponte Blue, Blue Dental. Avenida Juárez 117, Colonia Centro, en Las Cabañitas, 645-332-9451. Con el verano, las plagas invaden hogares y negocios. Cucarachas, moscas, mosquitos y hormigas. No dejes que arruinen tu tranquilidad. En Fumitécnica Cananea, eliminamos cualquier plaga al instante, con productos profesionales y licencia sanitaria garantizada. Protege a tu familia y tu patrimonio. Resultados al momento. Servicio 100% confiable. Técnicos expertos. Llama ya. 645-109-0572 o 645-340-2298. También por inbox en Fumitécnica Cananea. Cotiza sin costo y disfruta de un verano libre de plagas. Fumitécnica Cananea, patrocinador de Oro Radio. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas.
Ya son las 12:33 y tenemos invitado aquí en el estudio, se encuentra el psicólogo Cristian Ortiz. Nos va a hablar de un tema sumamente interesante que normalmente en medios de comunicación no lo hablamos. Mire, cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y vamos a hablar precisamente de cómo podemos prevenir síntomas, actitudes, y cuando alguien dice, quiero acabar con mi vida, ¿es real o no? ¿Qué especial atención tenemos que poner? Pues, Cristian, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, el gusto es mío, créeme. Oye, a ver, un tema que ha sido tabú hasta cierto punto en nuestro municipio, que no hemos sabido abordar, que nos asusta el tema y que no sabemos por dónde entrarle ni cómo prevenirlo. Una persona que tiene problemas y es tendencias al suicidio, ¿qué actitudes va a tener? ¿Qué características se presentan? Ok. Como comentas, es un tema muy importante, primeramente comentarlo. Sí. Perder el miedo al diálogo de este tema, porque debemos de quedarnos con el mensaje de que el diálogo salva muchas vidas. El diálogo en este tema es una parte fundamental y que las personas que no se comunican y no se tienden a abrirse a dialogar son las que lamentablemente el día de mañana podemos llegar a perder. Ok, o sea, lo primordial es el diálogo, que las personas no se sientan solas. Exactamente. Ok. Así es. Ahora, siguiendo con tu pregunta, ¿existen señales indicativas en las que una persona pudiera llegar a presentar algún acto suicida? ¿Sí? Dentro de estas señales podemos encontrar algunas que podrían llegar a ser muy sutiles y no porque las personas las hagan de una forma específica, sino porque estamos tan acostumbrados a ver a nuestros familiares, a ver a nuestros amigos todo el tiempo en la casa, en la escuela, en el trabajo, que ya no prestamos atención a ese tipo de señales. Por ejemplo, un aspecto muy importante es el desánimo o dejar de tener esa emoción, esa motivación para hacer muchas cosas que cotidianamente hacíamos. Si, por ejemplo, la persona anteriormente salía a hacer ejercicio, salía a correr, salía a convivir con sus amigos, y esta persona empieza posteriormente y con el tiempo a dejar de frecuentarlos, a dejar de salir, comienza a aislarse de la sociedad, comienza a aislarse hasta de la propia familia, son señales indicativas que pudieran ser un foco rojo, ¿no? Que nos pueden a nosotros empezar a detonar como que algo, indicar que algo está ¿Eso también nos puede marcar que es el inicio de una depresión? Podría ser, sí, podría ser. Pero no necesariamente. No necesariamente, tendríamos que ver ciertos factores. Ahora, otro indicativo que podría ser también, lejos del desánimo y eso, son las situaciones en las que las personas empiezan a consumir. Si consume alcohol la persona, empiezan a consumir alcohol en exceso u otro tipo de sustancias también. Y derivado de esto vienen muchas veces las conductas de riesgo, las conductas de peligro. En el caso de los hombres, pues es todo el tiempo el alcohol, las sustancias nocivas para la salud, llámense, bueno, la que drogas, le guste, la que cada quien le guste consumir. Los carros a alta velocidad, manipulación de armas de fuego. Entonces, ese tipo de cosas puede llegar a inclinarnos más la balanza hacia una situación suicida. O sea, empezamos a ver actos de violencia para con uno mismo, como normales. O sea, el hecho de estar tomando en exceso, pues nos estamos dañando a nosotros mismos. Así es. El hecho de ir a alta velocidad en un vehículo, pues estamos arriesgando nuestra vida. El hecho de consumir drogas, pues también estamos atentando contra nosotros. O sea, empezamos a ver normal el atentar contra nosotros. Así es. De hecho, existen dentro del espectro que es la suicidalidad, porque así se llama la suicidalidad, es el espectro que engloba completamente comportamientos, actos, pensamientos, acciones, intenciones, todo este tipo de cosas. Manejamos dos líneas, ¿sí? Dos conceptos, que son las conductas suicidas y las ideologías suicidas. Te explico un poquito cómo está esta situación. La ideología suicida se divide en dos partes, la ideología pasiva y la ideología activa. La ideología pasiva es cuando las personas empiezan a decir, ¿cómo me gustaría estar muerto? O me gustaría dormirme y ya no despertar. Entonces, se llama pasiva porque existe ya una situación ahí que nos puede causar cierto tipo de interés, pero la persona no está tan interesada en atentar contra su propia vida.
Ahora sí que en contraparte, cuando es una ideación activa, es cuando la persona ya lo dice verbalmente, o sea, yo me quiero morir, yo me quiero matar, yo me quiero suicidar. Entonces, ahí es donde... Cuando alguien ya lo hace activamente, no es que esté chantajeando, ¿es real? Sí, claro, todo el tiempo tenemos que tomar las palabras como ciertas. Como lo dicen, ciertas, porque no podemos esperarnos a ver qué sucede. De hecho, una parte muy importante que todo el tiempo recomendamos a adultos y a jóvenes es que si estamos en contacto con alguien que está en riesgo o puede llegar a presentar alguna conducta suicida y ya nos lo comunicó, que no guardemos el secreto. Lo peor que podemos es guardar el secreto. Ahora sí que vale más perder una amistad que perder una vida. ¿Sí? Importante ya atender ese punto entonces. Cuando alguien te dice, quiero atentar contra mi vida, es que sí es verdad. Sí, claro. Tenemos que considerarlo como verdad. Entonces, de esta ideación activa y pasiva, pasamos obviamente a la planificación. Si la persona lo va a planificar, ¿cómo es que ellos empiezan a crear el suceso? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Empiezan a ver algunas situaciones de dónde, la forma, el método, el día, y de ahí podemos también observar el grado de intención. ¿Sí? Si la intención es alta o si la intención es baja. En una situación de ideología pasiva, la intención es baja. Pero en la ideología activa, la intención ya es alta porque la persona ya lo está externando de forma verbal. ¿Sí? De ahí pasamos a las conductas. En las conductas ya entramos directamente en la parte del método, donde las personas buscan qué método van a utilizar. En el método pues encontramos saltos de mucha altura, manipulación con armas de fuego, el asfixiamiento o completamente la intoxicación por medamentos. Entonces, ahí es donde las personas empiezan a ver cómo van a llevarlo a cabo, empiezan si no lo tienen a la mano, lo empiezan a buscar, ya sea en ferreterías, farmacias, en casa, ese tipo de cositas, lo empiezan a juntar. Dentro de las conductas que también podemos observar en ese aspecto, es cuando las personas empiezan a frecuentar de manera esporádica a los familiares que hace mucho tiempo no veían, empiezan a platicar con sus amigos de forma en la que ya casi se están despidiendo. Existen algunas personas que dejan, le llamamos como cierto tipo de herencia en vida. Llegan las personas, regalan libros, sí, claro, que los quieren mucho. Lo que yo más quiero, lo que yo más aprecio, llego y te lo regalo. Mira, ¿sabes qué? Este libro para mí es valioso, te lo entrego, por favor, cuídalo. Pero obviamente es aquí donde te comento, son las sutilezas que a veces no vemos. Porque como amigo dices, bueno, pues a lo mejor está triste, ¿no? O me quiere mucho como amistad y me está regalando sus cosas más valiosas, pero realmente no, detrás de esto hay un contexto y el contexto es muy doloroso. Ya cuando alguien se empieza a desprender de las cosas que, bueno, a ver, lo material. Materiales, claro. Debiéramos de no estar apegados a las cosas materiales, pero bueno, ya cuando nos empezamos a desprenderse, alguien se empieza a desprender de las cosas materiales que más aprecia. Así es. Ya es un indicativo de que un foquito rojo hay ahí. Sí, así es. Y lo ideal es que todo el tiempo cuando estas cosas sucedan, atender a la persona. Acompañarla, no dejarla sola. Y volvemos a la como parte amigos, inicial. como familia, sí, claro. y buscar para que vaya también con especialistas. Dentro del tema del suicidio, todos somos partícipes. No necesitamos ser precisamente especialistas en el área psicológica para poder acompañar a una persona que está en una crisis suicida. Obviamente es indispensable que durante la crisis hablemos con la persona y en medida de lo posible, si la situación puede que aumente a un alto riesgo, llamar de inmediato a las autoridades, si tenemos el contacto de familiares más cercanos de esta persona, comunicarnos de inmediato. La idea es crear justamente esas redes de apoyo que les llamamos, en la cual nos involucramos todos como sociedad. Oye, familia, porque amigos. Te hago esa pregunta porque, a ver, a veces es muy difícil si tienes pareja o algún familiar en esta situación. Y en vez de querer sacar tú a esa persona, la persona te jala para allá, o sea, por eso te digo, acudir a especialista, porque si no, después de un tiempo prolongado, si está con la misma situación, pues puede jalarte para allá a la depresión, en vez de que tú saques a esa persona. Por eso te decía, sí, un tiempo determinado está bien acompañarlo y demás, pero siempre será importante también la parte profesional, ¿no? Lo que te comentaba es justamente en el aspecto en el que, por ejemplo,
la persona ya habló de lo que tiene. Ok. Obviamente, cuando ya es algo que va conforme el tiempo escalando, sí es importante todo el tiempo brindarle la atención psicológica y profesional. Pero en el supuesto caso de que yo encuentro a mi amigo y mi amigo en ese momento está durante una crisis suicida y ya me externó cuáles son sus planes, ya me externó cuáles son sus intenciones, sus motivos, a lo mejor hasta el método en cómo lo va a llevar a cabo, ahí es donde yo tengo que, en ese momento, sentarme con él, mantener por completo la calma, escucharlo, dejarlo que hable, no buscarle darle sermones, no buscarle darle consejos, no buscarle darle el porqué de las situaciones, tampoco revictimizarlos, porque solamente escucharlos. Claro, muchas veces caemos en el error de que revictimizamos a las personas, de que bueno, pues es que tú también tuviste la culpa, mira, si tu pareja te engañó. Sí, eso es lo que más le está doliendo y todavía le damos en la llaga, le damos en la llaga, entonces tener cuidado de no caer en la revictimización, gracias. Y lo importante es que ahí es donde yo te comento, si la situación ya empieza a escalar, de inmediato comunicarnos con las personas más cercanas a ellos. Y te comento más cercanas porque no es recomendable hablarle al amigo del trabajo, al compañero que vive en otra porque colonia, se va a hacer chisme nada justamente más. Por eso, porque debemos de crear un espacio seguro para esa persona. Claro, y si le hablamos a cuanta gente esté alrededor, obviamente todos van a empezar a opinar y nadie va a querer solucionar. Exactamente, y aquí es donde entramos nuevamente el problema del estigma y el tabú de hablar sobre el suicidio, donde las personas comúnmente no se atreven a hablar de eso, ya sea por la vergüenza, ya sea por la crítica social o pública de los amigos, de la misma familia en ocasiones, decir, oye, pues es que, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo tienen así? ¿Por qué nadie lo ayuda? Cuando realmente las situaciones que las personas viven no se atreven a comentarlas justamente porque saben o tienen la idea de que a lo mejor no cuentan con el apoyo social necesario, el respaldo profesional que podrían necesitar. Ok, a ver, ¿y cómo me gustaría saber cómo se siente una persona en ese momento para llegar a esa situación? Ok, en el aspecto de llegar al extremo de las ideas suicidas, es porque las personas comúnmente platican y argumentan que ellos sienten un dolor psíquico que es completamente fuertísimo. Para ellos ya lo superó. Ellos no pueden estar sin ese dolor, bastante tristeza, bastante desánimo, desolación, desilusión por la vida, ya no tienen ganas de seguir adelante. Entonces, esto se va generando a base de diferentes factores de riesgo. ¿Okay? Muchas veces las personas tienen, ahora sí que vamos a romper mitos aquí, ¿no? Sí, por favor. La plática es para eso, excelente. Tienen esa falsa creencia de decir, es que la persona se suicidó porque su pareja lo engañó. La persona se suicidó por el alto consumo de drogas. Claro, la persona se suicidó porque ya era una persona con adicción a las drogas. Pero no, realmente detrás de una persona que se suicida, sentía. Mande. Es que sentía en ese momento. Ajá, aparte de lo que sentía, es todo el contexto de su vida. Porque sí es importante. Por ejemplo, hay personas que tienen algún tipo de patología, ya sea trastorno mental, trastorno emocional. Hablando de otro, dentro de esos temas, podría ser la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la ansiedad a veces podría ser también. Son factores que pudieran propiciar, sí, pero que no necesariamente son la causa raíz. Vamos sumando. Digo, porque hay otras personas que enfrentan estas situaciones y salen adelante. Problema, exactamente. Entonces vamos sumando un factor de riesgo más otro factor de riesgo. Supongamos que la persona tiene problemas con las adicciones. A eso le agregamos que la persona en su infancia, un factor de riesgo personal, individual, podemos decirle, tuvo algún problema de situación de acoso o violencia, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea escolar. Entonces, si a esto, o que vivió en un núcleo familiar violento, tú no sirves para nada. Exactamente, donde no se le validaban sus emociones, se menospreciaban, no había apoyo afectivo, cualquier cosa de esos. Y que no se ha tratado y persiste. Claro, exactamente. Entonces ya vamos agregando cúmulos a esas situaciones. Entonces aquí es la parte importante de entender que el suicidio no es de una sola razón. El suicidio es multifactorial. ¿Sí? Son muchas razones. Tenemos que entender, como te comento, el espectro de la suicidalidad como un conjunto de situaciones que encaminan o orillan a las personas a tomar estas decisiones tan extremas, porque lamentablemente es lo que es, ¿no? Sí. Como tal, porque eso es lo que es el suicidio, ¿no? Como tal, la Organización Mundial de la Salud nos lo menciona así, ¿no? Es la conducta para terminar con la propia vida de forma deliberada.
Entonces, eso es realmente como lo tenemos definido. Entonces, a ver, es multifactorial. Sí lo que le está ocurriendo en este momento, pero lo que le está ocurriendo en este momento es derivado del cúmulo de cómo ha vivido a lo largo de su vida. De situaciones anteriores, lo cuales lo fueron empujando a tomar esta decisión. Ahora, es importante, como comentamos, tomar en cuenta que cuando la persona se presta para hablar, sentarnos a escuchar. Porque si en ese momento no prestamos la atención debida y no prestamos la situación, no damos el espacio necesario para apoyarla, entonces es donde las personas tienden a creer que realmente su ideología de que están solos, su ideología de que el dolor y el sufrimiento nunca va a acabar, pues es real. Entonces jamás van a poder superar ese paso, esa situación, esa etapa, y es ahí donde todavía recurren más a este tipo de situaciones. ¿Cómo puede una persona salir de ahí en un momento tan crítico de decir ya no quiero vivir, pero tampoco están dispuestos a recibir ayuda? O sea, hay muchos que dicen, no, yo no quiero ir con psicólogos, yo no quiero, digo, en ese momento hasta la iglesia, claro, agarrarse de lo que sea, pero una cosa que quiera ir a hacer esa persona, ya sea la iglesia, grupos de autoayuda, psicólogos, psiquiatras. Un amigo en el momento, lo que sea. Ajá. Porque también existen familiares anclas, que les llamamos así, porque son los familiares que representan la mayor parte emocional de las personas. Por ejemplo, los abuelitos, ¿no? Sí. El hijo está mal y a veces los problemas no los habla con la mamá, los habla con la abuelita, con el abuelito, porque son como con quienes sienten más ese apoyo más emocional. Exactamente. Es complicado esa situación cuando las personas no quieren recibir ayuda, pero regularmente sí hay un momento en el que las personas llegan a tocar tan el fondo que cuando se prestan es el momento de actuar. Si lo dejamos para mañana, volvemos al ejemplo inicial. La persona se siente triste, habla con el amigo, le comenta su situación y le dice, ¿sabes qué? Yo la verdad ya pienso terminar con mi vida, voy a hacerlo así, de esta forma, tal día, tal fecha. Si en ese momento podemos llegar a convencerlo de buscar ayuda profesional y la persona se presta, es en ese mismo momento. Ahí mismo tenemos que actuar. Porque sucede lo mismo que sucede con otras personas. Exactamente. Ya toqué fondo, hoy me sentí mal, pero ya mañana me siento un poquito mejor y cambia la situación, a lo mejor ya luego pasado mañana me siento otra vez mal. Me arrepiento por la vergüenza, por las situaciones de aislamiento, por las situaciones de la soledad, por todo ese sufrimiento emocional que traemos. Las personas ya al siguiente día probablemente ya no tengan la misma intención de decir, ok, lo que dije que iba a hacer y el apoyo que iba a pedir, ya lo dejan ahí, ya no le dan adelante. Pero ya no le dan ni para atrás ni para adelante y así se quedan. Y a la vuelta del tiempo otra vez están, porque yo he visto personas con este tipo de actuares y cuando lo intentan una vez y se recuperan, otra vez con el tiempo vuelven otra vez y otra vez así, Y se supone que sí están recibiendo ayuda, pero ya traen ahí la conducta, ¿no? Y esa es la parte en la que te comento de romper mitos, ¿no? Porque nuevamente vamos a otro mito de esos. El hecho de decir, si una persona ya se suicidó, si una persona ya intentó suicidarse, no lo va a volver a intentar. Tanto para las personas... A lo mejor no mañana ni pasado. Claro, tanto para las personas que aún no lo han intentado, como para las personas que ya lo intentaron, es importante el apoyo psicológico, sí o sí. El acompañamiento terapéutico y a lo mejor aún adicional el acompañamiento o la medicación psiquiátrica van a ser ese factor fundamental y el factor protector que nos va a ayudar a minimizar esas conductas para que la persona pueda seguir con una vida normal. A lo mejor en muchas situaciones o en muchas ocasiones sí se cumple con la parte del apoyo psicológico, pero a lo mejor la persona tiene alguna patología en la cual ocupa un apoyo psiquiátrico para poder, a base de un fármaco, poder mejorar. Y esto en muchas de las ocasiones, no sé, confírmamelo o no, o desmiénteme, en muchas de las ocasiones es cuando han estado utilizando sustancias y que a lo mejor drogas, y que a lo mejor su cuerpo va a necesitar también sustancias para poder, que no lo puede generar su cuerpo, algo así. Tendría que ser, ahora sí que a base de la situación, ¿no? Cada caso tiene sus particularidades y no todos podemos englobarlos en un sí. La persona va a tener una cierta dependencia o va a generar cierta situación de abstinencia.
Tendríamos que ver el contexto completo de la situación, pero la idea principal es justamente esa, ir rompiendo los mitos y los tabús, porque las personas se quedan con otra ideología. La idea principal es poner el tema en la mesa, porque, a ver, yo tengo 30 años de comunicadora y es la primera vez que trato el tema. O sea, ni cuando trabajaba en México, ni cuando trabajaba en Hermosillo, ni en el noticiero que tengo en Estados Unidos, ni aquí. Es la primera vez que hablo del tema públicamente. Entonces, primero romper el tabú del tema, ¿no? Ponerlo en la mesa, porque ahí está latente y hemos visto que se ha llevado a nuestros jóvenes y no sé, dicen, y aquí también el mito, que cuando está lloviendo, los días lluviosos, nublados, fríos, y ya viene el frío, que también eso influye, ¿o no? Hay un cierto trastorno emocional conforme los climas. Para muchas personas podría ser esa parte, pero no es un factor de riesgo como tal. Son situaciones esporádicas y muy aisladas. Por ejemplo, también existe, hablando en el tema de la depresión, también existe el trastorno depresivo compulsivo, el trastorno disfórico premenstrual, que es un tipo de depresión que le da a las mujeres, muy leve obviamente, antes de su periodo de menstrual. Y mucha gente no lo conoce. Y durante, por eso las mujeres cuando... Entonces muchas veces las personas cuando nos hacen así, y para muchas personas que no rompemos los tabús y que no comunicamos, podría decir, no sé, lo vemos en internet y dices, mira, trastorno disfórico premenstrual, híjole, no, yo ya tengo depresión porque me está bajando y yo estoy en riesgo suicida. Entonces, la mala comunicación también puede ser un factor de riesgo. De hecho, existen dos tipos de lenguajes. Existe un lenguaje de riesgo y un lenguaje seguro. ¿A qué me refiero con esto? Al menos yo que tengo una pequeña página de internet en la que regularmente subo cositas sobre salud mental. ¿Cuál es tu página, por favor? Es Nutriendo Mentes en TikTok. Con todo arroba nutriendo.mentes. Con bajas. Sí. Nutriendo.mentes. Numerito 6 al final. 6. Así es. Entonces, y mi proyecto social viene parte de lo mismo, ¿no? Ya estaremos aquí en Cananea próximamente con buenos proyectos para que estemos dando más difusión a la salud mental. Entonces, existen dos lenguajes, ¿sí? El lenguaje de riesgo y el lenguaje seguro. El lenguaje de riesgo es nos enseñan y nos explica cómo es que a nosotros que a veces damos a conocer a las personas sobre este tipo de temas tan delicados, cómo debemos referirnos a ellos, justamente para evitar caer en otro concepto. Solamente escucharlos, sentarnos ahí y escucharlos. No, nosotros comunicarlo al público. Al público, ¿sí? Por ejemplo, está mal un lenguaje de riesgo que está mal hecho. Y si alguna vez lo vemos, es importante interceder, oye, estás mal, ¿no? Es, por ejemplo, decir, la persona fue víctima de suicidio. No, el víctima lo hace o lo cataloga dentro de un contexto de delito. Entonces, ese es el lenguaje de riesgo, porque podemos ahora crear un estigma de que en alguna comunidad se piense que el suicidio es un delito. Entonces, no, la persona murió por suicidio. No fue víctima. O la persona tuvo un suicidio fallido. Error y cuidadísimo con decir eso porque entonces estamos suponiendo que el suicidio se tiene que lograr. Entonces no es así, ¿verdad? El hecho de decir falló. Híjole. ¿Sí? Entonces ahí es donde decir o tuvo un suicidio frustrado. ¿no? Híjole. Entonces tú no, entonces es ahí donde decimos no, porque creamos el estigma de que las personas piensen que el suicidio tiene que completarse. Exacto. Entonces tenemos que modificar ese vocabulario y decir intento de suicidio. Nada más. Así es. Oye, qué importante el abrir el tema y ampliarlo, informarnos cómo podemos actuar nosotros si algún familiar está en esta situación y cómo poder poner el tema en la mesa, porque si algo ocurre es como tabú, ay no, que nadie se entere, porque qué vergüenza, y es el pueblo, y ay Dios mío, o sea, no, o sea, ya terminar con eso, porque es importantísimo abrir el espectro para prevenir. Sí, de hecho algunos estudios y resultados que arrojó el INEGI del 2023, hace apenas 2 años,
tuvo un resultado de 8,837 muertes por suicidio. Y hablando únicamente del estado de Sonora, el año pasado... ¿8,837 en Sonora? No, en México, en México en general, ¿sí? Como país. Del 2023, exactamente, como país. Pero hablando aisladamente del estado de Sonora, el año pasado, 2024, hubo 262 muertes por suicidio. Dices, a lo mejor no es mucho, ¿verdad? Porque puede haber pero gente, tampoco es poco. Claro, debería ser cero. Mínimos, claro, lo recomendable es cero, obviamente, ¿verdad? Y es muy complicado justamente porque también el hecho de perder a un familiar por el acto suicida es que la familia también durante su duelo tenga el tabú de no poderlo hablar. Por la vergüenza de decir, por la vergüenza de que qué van a decir los amigos, qué van a decir los familiares, y ahí se quedan qué va a decir con el dolor los y vecinos, todo. ¿Verdad? Entonces, es el duelo, el dolor, claro, todo que también dentro. como familia, después de haber tenido una pérdida por suicidio, también saquemos el tema para poder platicar de ello. ¿Sí? A lo mejor reunirnos con otros familiares que ya tuvieron la misma experiencia y a base de ello ir sacando poco a poquito esta etapa del duelo, porque al final de cuentas es una etapa que afecta, el suicidio completamente afecta a todo nuestro organismo, porque se hace un cambio reestructural desde el núcleo familiar hasta el núcleo de los amigos, en la escuela, porque ya hay un faltante. Todo, a ver, hasta como comunidad nos afectan, que no hayamos conocido a una persona y haya ocurrido esta situación, nos afecta porque decimos, pues, ¿qué está pasando? Así ¿no? es. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos prevenir? Así es, y entonces aquí el estigma, pues para los familiares que ya tuvieron alguna pérdida derivada de una muerte por suicidio, pues es donde se les complica también ellos poder afrontar el duelo de forma afectiva, sana, porque la comunidad no se presta para hablar del tema. Lejos de ser una comunidad que está sensibilizada, que está concientizada y que es empática. Somos muy buenos para juzgar. A veces creamos más espacios para criticar que para apoyar. Y aquí no nada más afectamos a una persona, afectamos a una familia completa. Sí. Y obviamente, derivado de esto, otra familia también cierra sus puertas, se cierra emocionalmente, se cierra conductualmente, se cierra de muchas formas y ya no expresamos esas situaciones que son necesarias expresar, que es importante tocar el tema, dialogarlo, porque hablar va a salvar muchas vidas. Exacto. Oye, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que nos hables del tema, porque es un tema fuertísimo, pero que sí tenemos que poner en la mesa, que tenemos que aprender cómo prevenirlo por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos de este municipio, de esta región, y en ese sentido, poder aportar nuestro granito de arena ahí para prevenir. Exactamente. Lo importante es todo el tiempo crear ese espacio seguro para todos, independientemente quiénes sean, independientemente los conozcamos o no, ser esa parte empática y brindar espacios seguros para todas las personas sea lo más adecuado. Muy bien, y bueno, ya vas a estar aquí y ahí en tu página, nutriendo.mente6. ¿Esto en qué estás? En TikTok. En TikTok. Muy bien. ¿Y tu número, si alguien quiere consultar contigo? Es 633. 113. 99. 64. Igual lo estaríamos dando una próxima vuelta aquí con el proyecto Nutriendo Mentes, porque vamos a traer... Traigo otro proyecto ahí ahorita en el que te voy a invitar. Me parece excelente. Traemos este mismo tema, pero vamos a dar una plática a la comunidad. Próximamente les estaré mandando más información para que nos apoyen con la difusión. Y esperemos llegar a muchas puertas, a muchas personas, a muchos oídos para ayudar a que la comunidad viva mejor, se sienta mejor y obviamente conviva mejor. Me encanta la idea. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias. Estuvo con nosotros el psicólogo Cristian Ortiz. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se despide ustedes a mi servidora Yasmin Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso. Pásala bonito. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias. 12 PM Noticias. A través del 107.3 FM Oro Radio, una estación de Cananea Alternativa.